Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirse en una noticia que de verdad ha revolucionado el mundo de las celebridades y ha dejado a muchísimos fans con una sonrisa de oreja a oreja y, seamos sinceros, también con un poquito de envidia sana. Hoy vamos a hablar de algo que ha causado muchísima emoción, un momento que muchos esperaban y que finalmente presenciamos: Kerem Bürsin honrando a Hande Erçel en vivo. Sí, han escuchado bien. Este título lo dice todo y nos promete un momento cargado de sentimientos, de esa chispa que siempre ha existido entre ellos y que, a pesar de los altibajos de la vida pública, parece que sigue brillando con fuerza. Antes de entrar de lleno en todos los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial, algo que siempre les pido y que para nosotros es fundamental para seguir creciendo y traerles el mejor contenido posible. Si aún no lo han hecho, por favor, tomen un segundo para hacer clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Cada suscripción, cada like, cada comentario, nos motiva muchísimo a seguir adelante y a traerles siempre las noticias más frescas y emocionantes del mundo del entretenimiento, especialmente cuando involucran a estas dos estrellas turcas que tanto queremos. Ahora sí, prepárense, porque lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita. La noticia principal, como ya saben por el título, gira en torno a un gesto público y muy emotivo de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, y lo más importante, ocurrió en vivo. Imaginen la escena: un evento público, cámaras por todas partes, expectación en el aire, y de repente, uno de los actores más queridos y admirados, Kerem, dedica unas palabras o realiza una acción que tiene como destinataria directa a Hande. Esto no es algo que ocurra todos los días y cuando sucede, créanme, todos los focos se centran en ese momento. ¿Qué tipo de honor podría ser este? Podríamos estar hablando de un premio, de un reconocimiento especial, o quizás de un discurso espontáneo durante una gala benéfica, una entrevista conjunta o incluso un evento familiar importante. La clave aquí es que fue asterisco en vivo, lo que le añade una capa extra de autenticidad y, para los fans, de magia. Los gestos en vivo, al no tener margen para la edición o el guión preestablecido, suelen ser los más sinceros y reveladores. Y cuando se trata de Kerem y Hande, la conexión que han mostrado a lo largo de los años, tanto en pantalla como fuera de ella, siempre ha sido un tema de gran interés. Vamos a pensar en las posibles motivaciones detrás de este gesto. Kerem Bürsin es conocido por ser un artista apasionado y un hombre que valora las relaciones. Si él decidió honrar a Hande en público, hay algo muy significativo detrás. Podría ser un reconocimiento a su talento y profesionalismo, especialmente si ambos han trabajado juntos recientemente o si Hande ha alcanzado un hito importante en su carrera. También podría ser un gesto de apoyo, de admiración personal, o incluso una forma de reafirmar la conexión que comparten, sin importar cuál sea su estado actual como pareja. A veces estos gestos públicos son una manera de cerrar ciclos, de mostrar respeto mutuo, o simplemente de expresar cariño y aprecio que, a pesar de las circunstancias, permanece. Los fans, que han seguido de cerca la historia de amor y amistad de Kerem y Hande desde sus inicios en Senkalkam, han estado esperando ansiosamente cualquier señal de que su vínculo especial sigue intacto. Y este tipo de momentos, donde uno reconoce al otro de forma tan abierta y sincera, son un bálsamo para el corazón de muchos de ellos. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron en ese instante. Los comentarios, los tweets, las publicaciones en Instagram, todo se llenó de reacciones. Los hashtags relacionados con ellos se dispararon en las tendencias, demostrando la enorme base de seguidores que tienen y el impacto que cada uno de sus movimientos tiene. Pensemos en la magnitud de este evento. Estar en vivo significa que no hay segundas tomas, no hay cortes, no hay un momento para pensarlo dos veces. Es una reacción pura y directa. Si Kerem se tomó el tiempo y el espacio en un evento público, bajo la mirada de miles de personas y frente a innumerables cámaras, para honrar a Hande, eso nos dice mucho sobre la importancia que ella tiene para él, o al menos la importancia de reconocerla públicamente en ese momento. ¿Fue un agradecimiento por algún proyecto pasado? ¿Un reconocimiento a su evolución como actriz? ¿O quizás algo más personal, un guiño a esa historia que los unió de una manera tan profunda? Para entender la magnitud de esto, recordemos la historia que han compartido. Kerem y Hande no solo protagonizaron una de las series turcas más exitosas y queridas a nivel mundial, sino
Que su química en pantalla se tradujo para muchos en una relación sentimental fuera de ella. Durante su noviazgo fueron una de las parejas más mediáticas y adoradas de Turquía y más allá. Su ruptura, cuando finalmente se confirmó, fue un golpe para muchos de sus seguidores, quienes esperaban que su amor trascendiera la ficción. Sin embargo, ambos han demostrado en múltiples ocasiones mantener una relación de respeto y afecto. Y es precisamente esa relación post-ruptura, esa capacidad de seguir siendo importantes en la vida del otro, lo que hace que un gesto como este sea tan relevante. Ahora, ¿tipo de palabras o acciones podríamos haber presenciado? Podría haber sido un discurso de agradecimiento donde él mencionó explícitamente a Hande, destacando su contribución a un proyecto o su influencia en su vida. O quizás en un evento donde ambos estuvieran presentes, él la invitó a subir al escenario con él, o le dedicó un aplauso especial y prolongado. Incluso podría ser un momento más íntimo, captado por las cámaras, donde él le susurra algo al oído o le da un abrazo significativo. La interpretación de estos gestos por parte de los fans es casi un deporte olímpico. Cada mirada, cada sonrisa, cada contacto físico es analizado al milímetro. Este tipo de acciones además tienen un impacto importante en la percepción pública de ambos. Demuestra madurez, profesionalismo y un cariño genuino que trasciende las relaciones románticas. En un mundo del espectáculo donde a menudo vemos rencores y polémicas tras una ruptura, ver a dos exparejas mostrarse respeto y admiración mutua es un soplo de aire fresco. Kerem, al honrar a Hande en vivo, no solo le está haciendo un cumplido a ella, sino que también está demostrando su propia clase y su capacidad para valorar a las personas importantes en su vida. Y para Hande recibir este reconocimiento público, seguramente debe haber sido muy gratificante. Ella, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos y demostrando su talento de forma individual. Un gesto de este calibre por parte de Kerem, quien fue una parte fundamental de su vida y su carrera en un momento clave, valida y celebra su camino, tanto juntos como por separado. Vamos a especular un poco más. ¿Podría Kerem haber estado promocionando un nuevo proyecto donde Hande tuvo alguna participación, y este fue su agradecimiento? O quizás fue una gala benéfica donde ambos apoyaron una causa y Kerem, con su elocuencia habitual, quiso destacar la labor de Hande. Las posibilidades son infinitas, pero lo que sí es seguro es que el impacto fue enorme. Los seguidores en redes sociales no tardaron en reaccionar. Los comentarios se inundaron de emojis de corazones, de expresiones de emoción, de "los amo", "qué linda pareja", siempre supe que su conexión era especial. Algunos incluso empezaron a teorizar sobre una posible reconciliación, algo que, aunque sea un deseo de muchos, debemos recordar que un gesto de respeto y admiración no necesariamente implica una reconciliación romántica. Pero seamos honestos, la esperanza es lo último que se pierde para los fans. Este tipo de eventos son un recordatorio de por qué amamos seguir a estas celebridades. No se trata solo de ver sus series o películas, sino de conectar con sus historias, con sus emociones, con su humanidad. Y Kerem Bürsin, al honrar a Hande Erçel en vivo, nos ha dado precisamente eso, un momento genuino, cargado de significado y que ha tocado el corazón de muchísimas personas. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados con la dinámica de Kerem y Hande, es importante recordar que su conexión fue tan fuerte en Senkalkapm que cautivó a millones. Su relación creció a partir de esa química en pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Por eso, verlos mostrarse respeto y admiración incluso después de su separación, es un testimonio de la clase de personas que son y de la duradera impresión que dejaron en la vida del otro y en la de sus seguidores. En resumen, este gesto de Kerem Bürsin honrando a Hande Erçel en vivo es mucho más que una simple noticia. Es un reflejo de respeto, admiración y probablemente de un cariño que trasciende las etiquetas. Es un momento que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que han marcado nuestra vida, ya sea en el ámbito profesional o personal. La emoción que se vivió, tanto en el evento como en las redes sociales, demuestra el gran impacto que estas dos estrellas tienen en sus seguidores y lo mucho que aprecian ver gestos de humanidad y conexión genuina. Ha sido un placer desglosar este emocionante momento con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya parecido tan intrigante y revelador como a nosotros. Recuerden que en este canal siempre buscamos traerles la información más relevante y entretenida del mundo del entretenimiento, siempre con ese toque conversacional que nos caracteriza. Ahora, me encantaría saber qué piensa. ¿En ustedes sobre este gesto?
¿Les sorprendió? ¿Qué creen que motivó a Kerem a hacerlo en vivo? ¿Qué significa esto para la relación entre Kerem y Hande en su opinión? Por favor, no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros y nos encanta leer sus perspectivas. Y antes de que se vayan, quiero hacerles un último llamado, un último empujoncito para que apoyen este canal que tanto amamos crear para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de nuestro contenido, por favor, regálenos un asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de vídeos prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con cualquiera que pueda estar interesado en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias emocionantes y análisis interesantes. Hasta la próxima.